Gold Buddha, el hermano de Lil Cherry y uno de los principales impulsores de la K-Wave Dangun One Love. ¿No sabes qué es? Yo te lo explico. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Power Rangers. Gold Buddha y Lil Cherry han cerrado una trilogía que empezó en 2018 con el álbum Sauce Talk, que era una recopilación de sus primeros sonidos en SoundCloud. Esta trilogía continuó en 2020 con Chef Talk, un álbum que significaría su consolidación en la escena hip hop. Personalmente, es mi álbum favorito de ellos. Es un álbum realmente muy poderoso. Por ejemplo, están el Is Hot con YBN Namir, está el 305 League y está el Mukbang, entre otros. Y son todos absolutos temazos. Y tras el Sauce Talk y el Chef Talk, en 2022 llegó Space Talk. Si en el primero presentaban sus primeros sonidos y en el segundo se consolidaban en el hip hop, en este Space Talk lo que ocurre es que los hermanos presentan su capacidad de ampliar el rango musical y de coquetear con otros géneros. En el Space Talk, por ejemplo, se encuentra también el Catwalk, un tema al que ya le dediqué un vídeo. También le dediqué un vídeo al G, que no aparece en el Space Talk, pero es un single de Lil Cherry, y os recomiendo ver cualquiera de esos dos vídeos para saber más de estos hermanos fascinantes. Pero volviendo al álbum, también encontramos el tema que vamos a ver hoy, Power Rangers, una canción que tiene como protagonista a Gold Buddha, pero que es en colaboración con Tyron Laurent y Matt the Student. En el vídeo veremos a los Power Rangers enfrentarse a un monstruo peludo y tener que unir sus fuerzas en un mecha gigante, un tipo Gundam o Mazinger Z, para poder vencerlo. Evidentemente los Power Rangers son los tres cantantes. El de color rojo es Gold Buddha, el amarillo es Matt the Student, miembro de Balmin Tiger. Ya sabéis qué canal tenéis que investigar para saber más de él. Y el Power Ranger negro es Tyron Laurent, un artista coreano que creció en Estados Unidos, en New Jersey, y que era vecino de Fetty Wap, cosa que le sirvió como inspiración para conseguir su sueño de dedicarse a la música. Así que abandonó el instituto y se mudó a Los Ángeles para conseguirlo. Él es un tío que hace pop punk mezclado con otros géneros, y su single más conocido es Too Much. Algún día. Y aún faltan 2 Power Rangers, porque son 5, ¿no? Bueno, como colaboración especial, en el vídeo veremos al Power Ranger rosa encarnado por Lil Cherry, como no podía ser de otra manera, y el Power Ranger azul es Gato, un TikToker coreano muy famoso con 5 millones de seguidores, que básicamente lo que hace es que es un tío guapísimo, entonces hace vídeos mostrándose feo y haciendo un poco el monguis, para luego hacer un efecto de estos de que giro la cabeza, ¡pum!, y de repente soy guapísimo. ¿Un ejemplo? Bueno, necesito los auriculares. ¿Listo? Y vamos a ver. ¡Es guapísimo! Bueno, en fin. Y musicalmente el tema me gusta mucho porque tiene muchas subidas y bajadas. Bueno, muchas. O sea, empieza suave, luego tiene una construcción en la que tiene muchísima fuerza, luego vuelve a bajar para introducir la estrofa de Tyron, vuelve a subir en el estribillo, vuelve a bajar cuando entra Matt the Student. Es muy irregular, o tienen una estructura así de pico, valle, y me gusta mucho porque la base tiene como protagonistas a la batería y a la guitarra eléctrica, pero sobre todo la batería, que tiene varios cambios de ritmo. A mí es que es un instrumento que me gusta mucho y además está muy presente. No sé si es hip hop, tiene un punto de ese estilo de Tyron, así como pop punk, rockero. No sé muy bien lo que estoy diciendo. Así que vamos a ver el vídeo. Y tic-toc. ¿Veis? Pim, pim, pirim.
Le traen los regalitos al niño, unos power. Me encanta el estilismo, ya veis que va de rojo. Y ahí se transforma el monstruo peludo. Dan ganas de abrazarlo. Ahí empieza la construcción de la batería. El ritmo. Me encanta. Tyrone. Ese es Gato y esa es Lil Cherry. Este subidón que va. Mad Student. Esa forma de cantar que tiene él. Va perfecto su estilo para esta canción. ¡Ey, qué guay! Ahí tenemos el Gundam, bueno, el Mecha. No sé si es una batería o es sintetizador, yo no tengo oído para esto, tenéis que ver a Soundtrack o Altozano para esas cosas. Me gusta que han puesto una tele antigua haciendo referencia a la época en la que en realidad se encuentran o se enmarcan, digamos, los Power Rangers, ¿no? Es así como setentero, ochentero. La letra, bueno, yo creo que fundamentalmente es una canción sobre la amistad, aunque me puedo equivocar, luego lo explico. Bueno, y de cómo esta puede ser la clave para apoyarnos en momentos de, pues, mucha dificultad, ¿no? Por ejemplo, Buda dice, sé que has estado cuidando de mí, por encima de mí. Bueno, por encima de mí es como un ángel guardián, ¿no? Porque él dice Power Rangers y luego Guardian Angel, ¿no? Como alguien que te está vigilando por ti, preocupándose de ti, ¿no? Mi corazón se ha calentado. Este es el amor. Bueno, yo esto creo que hay que entenderlo en clave de amor fraternal, amor de amigos, no el amor romántico. Pero bueno, la verdadera amistad es amor, realmente, ¿no? Bueno. En el estribillo, pues eso, ¿no? Dice, mis ángeles de la guardia, ya sabes cómo va, has estado leyendo todo mi flow, mi flujo. No sé si flow debería traducirse. Bueno, entiendo que esto quiere decir que los verdaderos colegas te saben leer y te saben entender. Entonces, claro, leer a una persona, no malinterpretarla, es clave para que la comunicación sea fluida, que es algo necesario en una amistad verdadera, ¿no? En fin, luego es eso, yo creo que Power Rangers es una metáfora de verdaderos amigos, tu círculo más cercano, esos amigos que no pueden exceder de 5 si no estamos entendiendo mal el concepto
amigo. Amigo con mayúsculas en negrita, ya sabéis, no un conocido. Luego Tyrone dice, si estás cayendo, puedo salvarte, como los Power Rangers. Claro, para eso están los colegas, ¿no? Luego habla de estar viviendo un infierno, de que ese infierno no se va a terminar, y mantiene la idea de que los Power Rangers, sus amigos, son lo único bueno que tiene en su vida. Y a partir de aquí empiezo a pensar que me puedo estar equivocando en mi interpretación, a esto me refería antes, y de que la canción no esté tanto hablando del amor, de la amistad, sino de un amor romántico. Por ejemplo, por cosas que también dice Tyrone, en que acerca de una bala que rasga su corazón, y sobre todo por la parte de Matt the Student, ¿vale? Él dice, soy tu héroe, babe. ¿Babe? Ellos no te entienden, entre paréntesis, yo sí, y vamos a quemarlo todo esta noche mientras todos duermen. Y utiliza un par de veces más la expresión babe. Así que esto realmente me genera dudas. Pero en cualquier caso habla de lo salvador que puede ser el amor, ya sea el de la amistad o el de tu babe, ¿no? ¿Cómo? Salvadores eran los Power Rangers que luchaban contra el mal. En cualquier caso, yo creo que el mensaje es el amor es la clave para superar cualquier dificultad, ya sea el de tu pareja, ya sea el de tus hermanos, tus padres o el de los amigos. En fin, bueno, antes os he dicho que os iba a explicar qué era esto de la New Wave Dangun One Love. Si seguís las redes sociales de Gold Buddha, veréis que él lo pone por todas partes. Es como su saludo oficial de ahora, ¿vale? Entonces, lo de One Love, bueno, significa simplemente eso, ¿no? Mucho amor, positivismo y buen rollo. Vale, lo de New Wave hace referencia a lo que se conoce como la K-Wave, que era el proceso, o es el proceso de popularización e internacionalización de la cultura coreana around the world. Fue muy prominente en los años 2000, a principios de los 2000, 2003 fue el año de oro del cine coreano, ya sabéis, Park Chan-wook, Bong Joon-ho, todas estas películas, la trilogía de la venganza, y luego también esto pasó con el breakdance, con Morning of Owl, que se convirtieron en un año pues en los mejores breakers del mundo, el K-pop, Blackpink, BTS, todo esto es la K-Wave. Bueno, pues aquí Gold Buddha lo que está haciendo es presentar una nueva versión, una especie de K-Wave 2.0 o 3.0, que es la New Wave. Y Dangun es un personaje que pertenece a la mitología coreana. Fue el fundador de Gojoseon, el primer reino de Corea. La leyenda cuenta que un oso y un tigre querían convertirse en seres humanos, entonces Hwanun, otro personaje, una especie de dios, les puso una prueba y les dijo que tenían que pasar 100 días metidos en una cueva comiendo artemisa y ajo y nada más. El tigre se rindió a los 20 días, pero el oso aguantó. Entonces, a los 100 días el oso se convirtió en mujer y entonces esta mujer oso se le quejó a Hwanun porque no tenía marido, así que Hwanun la tomó como esposa. Y de este matrimonio nació Dangun, que es el fundador de Corea. Me encanta porque Gold Buddha lo que está haciendo es esparcir amor hacia todas partes, hacia el exterior, con el One Love, New Wave, tirando, ¿no? O sea, popularización de la cultura de Corea hacia el extranjero con One Love como lema principal, y Dangun como diciendo, pero ojo, Dangun es el fundador de Corea, por lo tanto ese One Love también es desde el origen de la cultura coreana. Y por último, ya he comentado en alguna ocasión que la maquilladora bastante oficial de la escena hip hop de Corea es Choi Min-seok, que es una tía que me cae súper bien y que me mola, es una tía con personalidad. Bueno, pues hay algo parecido, pero con el estilismo. En este caso, el estilismo de Gold Buddha y de Lil Cherry está bastante a menudo asesorado por Yarn Togo. De hecho, ellos dicen en una entrevista que he leído, Yarn Togo siempre será nuestro socio
o nuestra socia, ya veréis por qué, de por vida en este increíble viaje, su carrera musical. Para las imágenes de Power Rangers y de Catwalk, en el álbum Space Talk, queríamos enfatizar los personajes que retratamos, lógicamente. Así que optamos por una apariencia más conceptual que vanguardista. Power Rangers y Catwoman fueron una idea de meme y por supuesto siempre queremos tener nuestro propio toque de alta costura, avant-garde. Por lo que Yarn Togo nos ayudó con muchas ideas de reforma y de accesorios aquí y allá. Y termina esta cita diciendo, mamá increíble. O sea que es una chica, o una mujer, o una señora. Y por hoy, ya. See you next time. ¡Mua!